Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos ven a través de Somos Asamblea Radio. Y bueno, tenemos un programa más, un programa importante sobre toda esta geopolítica y el pensamiento y la vigencia de Andrés Bello, un ilustre venezolano, diplomático, que hizo defensa de Venezuela, de la Venezuela naciente como república ante Inglaterra. Y tenemos un invitado especial, compañero Jan Pernía, que es abogado, que está en esa área del derecho internacional y el cual nos va a estar paseando por el pensamiento de Bello y cómo nosotros impulsar o reimpulsar ese derecho internacional de respeto, de diálogo en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Bienvenido, mi estimado. Bienvenido. ¿Verdad Gracias que vamos a darle agradecido? agradecido por estar aquí en este espacio y bueno, dedicar también un saludo fraternal a los compañeros de la directiva de la Asamblea Nacional, ya que tú me dijiste que Sí. hay que saludarlos y darles digamos, el apremio de todo el trabajo excelente que han venido Sí. desarrollando. Entonces, bueno, saludo al presidente de la Asamblea Nacional, saludo a todos nuestros compañeros aquí en la radio, agradecido por todo lo que nos están escuchando y bueno. Ante todo, gracias por estar aquí, gracias a Dios y gracias a nuestra nación que sigue vigente y con mayor fuerza. Sigue con fuerza, sigue de pie, sigue resistiendo y sigue como un faro de esperanza para América Latina y para todo el mundo. Y bueno, ahí tenemos, yo estoy seguro que el diputado presidente Jorge Rodríguez Gómez, el primer vicepresidente diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, mujer humilde y guerrera, Grecia Colmenar, están ahí atentos a todo lo que estamos desarrollando desde Somos Asamblea Radio y a cada programa que se impulsa aquí. Bueno, estamos con Impulso Ecológico. Hoy también queremos dar un saludo y un agradecimiento a nuestro director técnico, el compañero Miguel Herrera, que también va a estar conectado desde La Guaira, a izquierda La Guaira, una emisora combativa allá en el estado de La Guaira. También pueden vernos a través de las redes sociales en Twitter, decimos Twitter y no decimos X, estimados, porque estamos en contra de Elon Musk. Totalmente. Elon Musk, no vas a poder con nosotros, no te vas a llevar nuestros recursos. Ahí también tenemos TikTok, tenemos Instagram, YouTube y Facebook, arroba Poder y Leyes. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría de entrar en materia que te pudieras presentar para que todos nuestros radioescuchas, todos nuestros televidentes, todos los que están conectados a través de las redes sociales puedan conocer un poco de tu humilde trayectoria y tu gran trabajo. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, agradecido nuevamente por la invitación. Es importante estos espacios porque nos permite el tanque del pensamiento decir cosas que muchas veces olvidamos y otras cosas otras veces no recordamos. Sí. Entonces, bueno, mi nombre es Giancarlos Pernía, abogado, egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con posgrado en Gestión de Aduana y Comercio Exterior en la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública, en Simón Rodríguez con Pedagogía Crítica y actualmente haciendo la maestría en Política Exterior en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Pero bueno, hemos venido haciendo un trabajo también a nivel internacional y vamos a colocar aquí, explanar muchas posiciones que son sobre todo históricas y que nos permiten a nosotros ver hacia el futuro cuál es la guía que nosotros debemos utilizar, cuáles son esos pensamientos estratégicos de nuestros libertadores y para qué nos sirve en la actualidad, en el contexto. Entonces, bueno, agradecido por la invitación, hermano. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y hablábamos hace días, de verdad que yo estoy súper alegre con tu presencia en este espacio, porque nos permite conocer el pensamiento de un hombre que tal vez ha sido olvidado por la historia y que tal vez la derecha intentó en algún momento de capitalizar, decir que Andrés Bello era de ellos, que Andrés Bello era un traidor, pero Andrés Bello es un hombre combativo porque su pensamiento está vigente y hizo defensa de Venezuela como república naciente ante las potencias para aquel momento de Inglaterra. Y nos gustaría saber un poco sobre ese pensamiento y qué plantea Andrés Bello sobre ese derecho internacional. Ok, bueno, primero dar gracias que a partir del nacimiento de nuestra república Sí. vimos cómo la Junta Patriótica nombró a la primera oleada de diplomáticos y entre eso, por supuesto, está Andrés Bello. Andrés Bello tenemos que retomarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque fue un patriota. Ujú. Sigue siendo un patriota y será un patriota. Y ahí lo vemos cómo aportó para las repúblicas nacientes. Imagínate, él nace en 1881 y prácticamente en 1810 lo mencionan, lo nombran para que asumiera un cargo como representante de la nueva república que estaba en ese momento naciendo. En 1810 va a Londres, viaja con Bolívar y con Luis López Méndez. Él era nombrado comisario en ese momento. Y Andrés Bello fue el secretario de esa comisión.
inclusive era asistente a nivel diplomático y permitía en ese momento crear las condiciones para que Venezuela fuese conocida, entonces, y reconocida en este caso por Inglaterra. Muchos se hacen la pregunta, ¿qué hizo Andrés Bello? Cuéntame qué hizo Andrés. Bueno, Andrés Bello llegó a Londres en 1810, se instala en la casa de nuestro precursor de la independencia, Francisco de Miranda. Esos son pensamientos de venezolanos con una grandeza que tenemos que retomar. Va Bolívar, por supuesto, en ese momento no era el Bolívar tan fuerte como el que nosotros vimos en el lapso de tiempo entre 1810 y 1830, pero ya traía su grandeza. Y cuando ellos llegan allá y se instalan en la casa de Miranda, por supuesto tiene una biblioteca hermosísima con muchos autores que le permitía ver la visión de ese pensamiento eurocéntrico. Y entonces decía Bello, oye, pero tenemos un pensamiento eurocéntrico. Bello, por supuesto, un hombre avesado, inteligente, ya estaba al nivel de hablar francés, hablaba francés, inglés tranquilamente, y bueno, era prácticamente un polígrafo y un políglota, una persona que hablaba varios idiomas, pero que su brillantez le permitía en ese espacio crear cosas nuevas para las repúblicas nacientes. Fíjate, él estuvo en ese tiempo desde 1810 hasta 1829, pero cae la Primera República en 1812. Sí. Nuestro representante diplomático, Andrés Bello, en ese momento queda en el aire. Totalmente. Vaya, es una situación difícil. Imagínate tú estar representando a un país en ese momento, una república naciente grande, no solamente por su extensión, sino por su gente, y que de repente caiga la Primera República. Bueno, queda en el aire, por supuesto, a Andrés Bello y le tocó hacer lo que mejor sabe hacer. Era realizar artículos, traducciones, y se metió completamente en su mente y en su espacio vital. ¿Dónde me refugio? Bueno, estuvo 3 semanas más o menos en la biblioteca de Miranda. Eso es muy discutido. Unos dicen que 2, otros dicen que 3, pero vamos a colocarle las 2, pues. Las 2 semanas que estuve ahí. Y allí leyó mucho a Batel, Groxio, a Pudenfort, sí. Y se dio cuenta de algo que es muy interesante, que existía una serie de elementos de carácter jurídico que concordaban los estados. ¿Qué pasa? En ese momento, pues existían los imperios y el proceso del coloniaje estaba bastante en expansión. Y bueno, ellos hicieron un tratado, los tratados de Westfalia, que fue en 1648, pero Andrés Bello logró no solamente, fíjense lo interesante y lo grande de Bello, Bello no solamente traduce, Bello crea el derecho contrahegemónico, que muchos no lo entienden. El principio de derecho de gente, que fue publicado en 1832 desde Santiago de Chile, fue la grandeza que le dio un venezolano caraqueño, que con mucho orgullo lo decimos porque muchos tratan de siempre citar a grandes pensadores de la doctrina e inclusive de la filosofía del derecho internacional, pero que no le dan la importancia que realmente tiene, como es el caso de Andrés Bello. El principio de derecho de gente, fíjense, cae la Primera República en 1812, cae la Segunda República en 1814, pero después se fortalece el proceso de revolucionario que llevaba nuestro libertador y nuestros libertadores, porque hay que mencionarlos a todos, por supuesto, sin dejar a ninguno por fuera. Pero Bello estaba trabajando con su pluma desde la brillantez que salió de Venezuela, porque hay que decirlo, su aventajada y pragmática forma de llevar de lo abstracto a lo concreto, lo aprendió fue en Venezuela, porque inclusive él hablaba latín. O sea, y por supuesto, el latín es la lengua romance y es la lengua donde sale italiano, español, francés, portugués. Y eso le permitió a él que al hacer los procesos de traducción, él pudiese ver qué era el pensamiento eurocéntrico, cómo aplicarlo a eso a las nuevas repúblicas nacientes. Esta república hermosa y grande, cuando se crea Colombia y cuando Bolívar desde la grandeza logra que la provincia de Guayas y que inclusive lleguemos hasta el Ecuador y que conformemos completamente un bloque histórico de una confederación de países que todavía no hubiese hecho falta, por lo menos en el caso de Perú. Pero bueno, eso es un tema que se puede discutir después. Pero ¿qué hizo Andrés Bello en ese momento cuando estaba este proceso y cuando cae la Primera y la Segunda República? Él quedó en el aire y le costaba bastante recibir el estipendio que recibe cualquier diplomático que está en funciones. Él no era embajador, él era
parte de la misión diplomática, pero era un diplomático de carrera nombrado por la República de que nació. Entonces ese tuvo que mantener, por supuesto, tuvo muchas carencias, inclusive quien llevaba la política exterior, por el caso de Colombia, no como le dicen a la mayoría, que la Gran Colombia, no, Colombia como país que se crea con esa grandeza de Bolívar y de todos nuestros libertadores, hay un enviado que manda hacia Londres, Santander, pero ellos no eran muy, digamos, muy unidos con el respecto al tema de que fuese un venezolano que estuviese representando allá a la misión diplomática y él debió haber hecho una solicitud, un empréstito a los efectos que Andrés Bello recibiera su estipendio. Pero no fue así, o sea, él pasó unas situaciones precarias, pero siempre patriota, siempre pensando en América, siempre escribiendo y haciendo un proceso de creación de artículos arbitrados, de revistas y de publicaciones en prensa y de traducciones que muchos amigos le ayudaron a los efectos que eso después se publicara en 1832. Fíjate, interesante eso. Una persona que normalmente se queda solo en Europa, en Londres, pero que tiene la facilidad de manejar el idioma y tener esa proeza de crear un derecho contrahegemónico, que es el principio de derecho de gente, que después se aplica en 1832, vemos cómo él puede tranquilamente decir, yo me puedo ir con las potencias coloniales, me pliego a ellos y me quedo ahí. No, él lo hizo lo contrario. Él se quedó estoico e inclusive se le murió la esposa y el primer hijo se le mueren de hambre y de frío, porque esa es la realidad, eso lo dice la historia, no lo digo yo. Y entonces él siguió escribiendo contra la hegemonía que llevaba Inglaterra. ¿Por qué? Porque quien domina los mares, prácticamente en el mundo académico se habla de que la talasocracia es el poder que se ejerce en el mar y la teleurocracia es el poder que se ejerce en la tierra. Si nosotros observamos cómo él desenmarañó, inclusive él llevó a un derecho contrahegemónico, hablando sobre los límites, hablando sobre el paso inocente, lo mencionaba allí, inclusive dio el derecho que se ejercía dentro del principio de derecho de gente, se establece una parte que habla claramente sobre las delimitaciones, las demarcaciones en materia de río, mar. Ya existía prácticamente una zona económica exclusiva que él lo dijo para el efecto de que las repúblicas nacientes tuviesen sus propias definiciones y no llegaran a un desencuentro, sino al contrario, vamos a unirnos y vamos a crear las situaciones limítrofes que corresponden. Él hablaba de la paz y eso hay que mencionarlo. Muchos mencionan la paz. ¿Por qué nuestra República Bolivariana de Venezuela habla tanto del tema de la paz? Porque vio dentro de uno de sus grandes, de Bolívar, de Sucre, de Miranda y de otros grandes, y de Bello, que establece un tratado donde queda reflejado la paz. Y es un capítulo que le dedica exclusivamente del libro Principios de Derecho de Gentes a la paz. Claro. La paz, los tiempos de paz, que es el Estado-Nación, y que era el concepto de soberanía, el principio de determinación de los pueblos. Ahí se van conjugando una serie de elementos del derecho internacional que muchos después dicen que nacen prácticamente con la Unión de Naciones y después con las Naciones Unidas. No, señores, ya yo estaba hablando de ese derecho contrahegemónico en su grandeza. ¿Y lo estaba hablando desde dónde? Lo estaba hablando prácticamente desde que llegó a Europa y desde que pasó por una serie de situaciones en Europa, específicamente en Londres, y veía el proceso de expansión que tenía las grandes potencias, como Inglaterra, Holanda, el Reino de los Países Bajos, y toda la configuración que se estaba dando del derecho internacional fue publicada en 1832, después vienen unas reimpresiones, 1838, y después se hizo una nueva publicación que la hace él en virtud que le estaban plagiando. Un peruano diplomático le plagió la obra de Principio de Derecho de Gente y la publicó como si fuera él en España. Wow. Eso tenemos que enterarnos también. Y sí. Eso es importante decirlo porque muchas personas no dicen que aportó Bello, dicen. Bueno, pero ¿qué aportó Bello? No, Bello es solamente gramática, Bello es solamente el creador del Código Civil, ¿no? Pero es que no solamente eso. Fíjense que él crea el Principio de Derecho de Gente prácticamente como un manual diplomático, y no solamente diplomático, para las relaciones entre estados. Nosotros estamos retomando eso ahorita en el contexto actual. ¿Y por qué hago mención de ello? Por lo siguiente, fíjese, en Caracas en 1837,
por Valentín Espinal, fue reimpreso en Bogotá en 1939, en París en 1840 y en Madrid, la librería La Viuda de Calleja de Hijo fue que hizo la reimpresión de este principio de derecho de gente. O sea, fue reconocido también por Europa, no es algo que es solamente un derecho contrahegemónico para las repúblicas nacientes de América, ¿no? Es tan grande su obra que fue reimpreso inclusive en Europa. ¿Y quién se le ocurría hablar en contra del derecho hegemónico y colonial de europeo? Nadie. Solamente Bello con su grandeza, Bolívar por un lado tan grande, yendo haciendo el proceso de liberación de todos estos estados de coloniaje español, y por otro lado Bello haciendo con su pluma, ¿qué estaba haciendo? El derecho internacional. ¿Para qué? Para las nacientes naciones, para las recientes naciones que estaban en ese momento en proceso de evolución constitucional y, por supuesto, de repúblicas nuevas, libres e independientes. No, buenísimo. Yo me gustaría saber si, y para todos los que están conectados, porque esto es algo novedoso para mí. Yo desconocía eso, el gran aporte de Bello, porque sí sé sobre el Código Civil, sí sé sobre poesías o relatos, ensayos sobre Silva la agricultura, grandes aportes que hizo tal vez desde el punto de vista literario, pero desde el punto de vista diplomático, contrahegemónico, incluso su pensamiento mucho más avanzado que Rousseau, que Montesquieu, porque ya él se atrevía a enfrentarse a las potencias que estaban de una manera u otra colonizando el mundo entero, en el mar, en la tierra. Y eso es algo bien bonito. Ahora la pregunta es, este escrito, esta obra, es reconocida formalmente a nivel mundial, a pesar de que este compañero de Perú quiso plagiarla. Es una de las preguntas. Y la segunda es, ¿cómo acceder a esta bibliografía? Fíjate una cosa, vamos a empezar por esa parte que es interesante, ¿no? Lo de plagio. 1843, específicamente en la ciudad de Madrid, bajo el título denominado Elementos del Derecho Internacional. Fíjate, el derecho de gente se estudia antes de los tratados de Westfalia. Okay. Vamos a hablar de Salamanca. Okay. Esta escuela del pensamiento de Salamanca, 1495-96, probablemente ya están hablando sobre el derecho de gentes, porque ellos no le llamaban derecho internacional. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es lo que piensa el sistema eurocéntrico y su conjunto de reglas para tratarse entre potencias coloniales que se disputaban grandes territorios, claro, poblaciones y recursos naturales, y otra cosa es lo que plantea Bello en el nacimiento de un derecho contrahegemónico. ¿Qué decía él? Bueno, mira, hay una persona que me está plagiando. Ajá, José María Pando. Entonces, ¿qué vemos nosotros de la grandeza ahí de Bello? Hay una serie de elementos que vamos a mencionar ahorita en el transcurso de esta entrevista desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo de ese pensamiento, cómo de esas traducciones de varios idiomas para tú llevar un compendio de leyes, de tratados que hace que el cuerpo de nuevas naciones logren tener una definición clara de su política exterior, respetando sus derechos nacientes, respetando sus territorios, respetando su población, y respetando los poderes que se estaban instituyendo en ese momento, como esa grandeza de un venezolano, vuelvo y lo repito, y con mucho orgullo lo digo. Claro, hay que retomarlo, porque muchos dijeron lo que tú dijiste hace rato, que Bello era un traidor porque se había ido para Chile. Ajá, yo les hago a ustedes una pregunta. Imagínense ustedes, muere nuestro libertador en 1830. Bello sale en 1829, casi para 1830, con dolor profundo porque su mamá se muere. Y él era amante, él le mandaba muchísimas cartas a su madre que se encontraba, porque desde que salió en 1810 hasta 1829, 30 no la pudo ver. Es más, muere su mamá y él no la pudo ver. Imagínate. El dolor era tan grande que claro, eso en el archivo histórico de Miraflores, donde está casualmente un gran historiador de una gran talla como es el doctor José Gregorio Linares y el doctor Ali Rojas Olaya, que por cierto los conozco. Amigos. Bueno, imagínate, son grandes amigos, qué bueno. Hacen mención de todo y cada uno de estos documentos que se encuentran allá y que están a la orden de todos para que todos lo puedan meterse en el archivo histórico, revisarlo por la web, o si no, inclusive ir allá y ver cómo ha sido el desarrollo de esto. Él no puede ver a su mamá, imagínate. Wow, entonces dicen que él era traidor porque él se fue a Chile. Pero bueno, muere el libertador. Cae prácticamente el proyecto colombiano porque las presiones internacionales fueron muy fuertes
Porque imagínate tú, una pluma como la de Bello y una grandeza como la de Bolívar, trabajando en base a la independencia y la soberanía de un conjunto de naciones que hasta actualmente se mantienen y que siguen siendo gracias a el producto de estos grandes seres humanos reconocidos, pues. Entonces dice que traicionó, no, miren sus escritos, observen sus escritos durante toda su vida y verán la grandeza de un venezolano, porque el venezolano es grande. Yo quiero que ustedes y que nosotros nos sentamos orgullosos de la venezolanidad, Sí, porque ser venezolano implica cosas tan grandes. Somos una pequeña especie, como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. sí, Muchos se hacen preguntas, pero ¿qué eso qué tiene que ver con la actualidad? Bueno, el derecho internacional prácticamente se consolida y tú ves como, inclusive, a mí me da risa porque quiero hacer un paréntesis aquí y no, después buenísimo, continuar con el tema. buenísimo. Decían que en la batalla de Solferino, un empresario suizo llevaba el tema específico de cómo ayudar a las personas en tiempo de guerra, ¿no? Ok, Y resulta que de ahí dice que nace prácticamente en 1864 el derecho humanitario, ¿sí? ok, Que porque en esa batalla veía cómo se caían las personas y lo dejaban botados allí. Epa, pero ya Bello había hablado de eso, claro. del tratamiento de prisioneros de guerra, de tratamiento en tiempos de paz y en tiempos de guerra, en el principio de derechos de gentes. Entonces eso después lo toman en cuenta. Bello muere en 1865. André Bello nace en 1881 y muere en 1865. Y en 1864 fue que se dio esa iniciativa. Y después lo colocan como si fuese parte del derecho internacional humanitario. Y ya Bello había hablado de eso. Imagínate la genialidad y la grandeza de un venezolano Avanzado en su pensamiento. avanzado en su pensamiento, con un proceso de descolonización bastante grande Qué y hermoso. sobre todo un aporte a todos nosotros y que nos legó y que en este momento nosotros debemos rescatar parte de nuestra política exterior, como esa oleada de diplomáticos que salió con esa grandeza y con lo que crearon, y para volver nuevamente y retomar el tema de lo que estamos hablando, de una persona que se va en 1829 a Chile y lo reciben, allá le dieron trabajo. Pero los chilenos sabían que la grandeza de Bello, de este venezolano tan insigne, era tal que no querían que volviera a Venezuela. Claro. Y que se suponía que ellos iban a resguardarlo porque, bueno, no lo iban a recibir tan bien porque era parte de la boleada que la Junta Suprema en ese momento envió y que Bolívar, que lo apreciaba y lo quería mucho. Y hay cartas que lo dicen claramente, inclusive una de las cartas que reposa habla específicamente de la solicitud que le hizo nuestro libertador Andrés Bello para que hablara en el caso de las minas de Aroa. Qué Porque hermoso. hubo una junta directiva que no se estaba alineando y no querían pagarle lo que le correspondía al libertador. Entonces le dice, encárguese usted, encargo en usted ese honor, pues, para que usted arregle esa situación. Porque Bello, a pesar de que muchos dicen que no se graduó de abogado, Bello fue legislador, Bello pudo ejercer como abogado y le dieron un permiso en Chile por su grandeza, porque él creó las leyes del derecho internacional, creó el Código Civil, que muchos lo utilizan en todo el continente, y además de la gramática, es padre y precursor del derecho internacional. ¿Quién le quita lo grande de ese venezolano insigne? ¿Quién le puede quitar eso en la historia? Nadie. Entonces, hablar sobre este tema es profundizar sobre elementos históricos importantes de nuestra política exterior. Hay que retomarlo. Luis López Méndez, que fue nombrado comisario en ese momento cuando salió en eso, Andrés Bello y Bolívar. Porque Juan Germán Rosso se quedó porque él era el canciller en ese momento y Ok. tenía su trabajo que hacer aquí. No, no, yo veo súper interesante porque estamos rescatando a Bello de la historia, lo estamos rescatando de las garras de la derecha que siempre ha querido robarnos hombres insignes, intelectuales orgánicos, como Bello. Entonces, no, que Bello se fue, no, pero Bello, claro, iba a Chile porque parte del ataque a todos esos precursores de la independencia fue descomunal. Rodríguez, nuestro Simón Rodríguez, nuestro Samuel Royce también tiene que irse a otra latitud porque no era fácil el ataque de Páez, el ataque de Flores en Ecuador, el ataque de Santander en Colombia, y aún nuestro libertador va hasta Santa Marta, tristemente muere allá. Y eso nos hace pensar a nosotros todos estos elementos, pero bueno, me vea que me gusta este tema, que ahora me gustaría que fuéramos a un espacio de música para que retornando podamos nosotros ver cómo llevamos a Bello a este contexto
actual, donde sabemos que el hegemón existe. Los que pensaron que no era así, ya lo saben, no es un cuento, no es un invento, y que estamos viviendo en un planeta bastante complejo, donde tenemos que saber hablar de igual a igual con el hegemón, de igual a igual con las potencias industrializadas, y nosotros como potencia naciente, porque Venezuela será una potencia, Venezuela será grande, Venezuela es grande, pero será grande en muchas áreas, como lo dijo Bolívar, y eso nos hace ver cómo aplicamos el derecho de gente. Así que vamos a un espacio de música y ya retornamos con Impulso Ecológico. Estamos de vuelta con tu programa Impulso Ecológico, 11:36. ¿Y qué es lo que me llama mucho la atención de toda esta disertación? Y hablábamos tras cámaras sobre cómo llevar el pensamiento de Bello, cómo convertir el pensamiento de Bello de la teoría a la práctica, cómo nuestros diplomáticos, nuestras diplomáticas, cómo nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es un pueblo legislador, es un pueblo ya formado en leyes, y ahora también es un pueblo que da la batalla comunicacional, pero también está dando la batalla geopolítica. Desde aquí, desde Venezuela, somos un faro de esperanza y denunciamos ante el mundo entero todos los atropellos, pero tenemos que ver cómo lo hacemos. ¿Cómo llamamos el pensamiento de Bello al contexto actual? Bueno, importante esa pregunta, porque fíjate, ¿qué debemos hacer nosotros en estos casos que se presentan en la actualidad en nuestro país? Retomar la política exterior que siempre ha sido bastión de nuestro, no solamente nuestra revolución, sino desde el nacimiento de nuestra república, cuando Bolívar y nuestros libertadores, y en este caso la pluma de Bello, hablaba sobre el principio de respeto entre las naciones. Mire, actualmente se quiere perder de vista la importancia que tiene el derecho internacional. Se quiere perder de vista. Muchos dicen que de repente el derecho internacional ha muerto. Yo diría que nosotros, como venezolanos y como latinoamericanos, debemos contextualizar hoy más que nunca el principio de derecho de gente, el principio de derecho internacional, como quedó posteriormente plasmado en la segunda edición que Bello, por supuesto, publicó desde Santiago de Chile. Entonces, hay que ser pragmáticos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la visión de Bello nunca fue no sentarse a hablar con las potencias coloniales. Por el contrario, parte del reconocimiento de nuestras naciones, desde el momento que ellos salen en 1810 hasta 1829, era que debería existir un acercamiento de carácter diplomático bajo el respeto de las leyes internacionales, aún cuando vimos en la historia y quedaron momentos marcados que existía un derecho eurocéntrico, pero hegemón, pero resulta que se entendían en las guerras que debían sentarse a conversar, a hablar. ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad en este momento que han pasado tantas cosas? Como el caso del 3 de enero, que nos sucedió, porque ¿quién iba a pensarlo? Imagínate, nosotros pensamos eso en 1902, cuando estaba Cipriano Castro y en qué momento se hizo realmente El bloqueo. Así el bloqueo y La Guaira. Exactamente, y Puerto Cabello fue atacado. Sí. Si nosotros vemos realmente Venezuela, de cierta forma, en el primero y en el segundo, hemos tenido la particularidad de que hemos salido airosos. A pesar, y lo digo, ¿no? Y quiero repetirlo y dejarlo aquí claro, que en el derecho internacional, por lo menos en el caso de nuestro presidente Maduro, el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, existe un principio de la jurisdicción. Ese principio es importante decirlo, que el presidente Maduro sigue siendo presidente constitucional. Tenemos una presidenta encargada que lo está haciendo muy bien, pero que eso fue hablado y conversado por el presidente Maduro. ¿Qué iba a suceder en caso de que nuestro presidente, gracias a Dios, no lo asesinaron? Y no asesinaron tampoco a nuestra primera combatiente. Pero ¿qué hubiese sucedido en ese momento si de repente los escenarios que él colocó en la mesa, porque él colocó escenarios con su equipo de muy alto nivel, con el equipo político, con el equipo económico, con el equipo militar y con el alto mando realmente que dirige la revolución bolivariana? Imaginémonos como hizo Cipriano Castro. Cipriano Castro, a pesar de los bombardeos que hicieron, logramos salir airosos. Inclusive nuestra república se mantuvo, no hubo una balcanización y continuamos adelante. Fíjense la grandeza, en este caso, del presidente Maduro. El presidente Maduro lo secuestran, lo llevan en un avión allá
al portaaviones, después se lo llevan allá directamente a Estados Unidos para presentarlo como un caso de narcotráfico, cuando el propio Departamento de Justicia dijo que no existía el cartel de los soles. Fíjense las contradicciones, ¿no? Ellos pensaron que con quitarnos a nosotros el rey en el tablero, hablemos del tablero del ajedrez, nos quitan el rey y la reina. Ellos pensaron que la revolución bolivariana no tenía pensamiento histórico, político, diplomático, popular, militar y todos los elementos que nosotros utilizamos en la actualidad. Nosotros le debemos esto al presidente Hugo Chávez Frías, que realmente fortaleció, y después su hijo, que es el presidente Maduro, logró mantener la cohesión social, la cohesión política, diplomática. Y fíjense la grandeza, ir allá y declararse prisionero de guerra en una audiencia que inclusive el propio juez, sabiendo que hay un principio de la jurisdicción que no permite que un jefe de Estado en funciones pueda ser juzgado, ellos violaron ese precepto. Él se declara prisionero de guerra por el tercer convenio de Ginebra, pero no solamente eso, el derecho consuetudinario lo dice, inclusive lo dice también reconocido en el principio de derechos de gente de Andrés Bello, y después de los tratados de Westfalia, que ningún presidente puede meter preso a otro presidente. Hay un principio de inviolabilidad de la jurisdicción. Hay un principio de inviolabilidad del ser humano, el intuito personal del caso de los jefes de Estado. El presidente Maduro está en este momento allá detenido ilegalmente, sí. Pero bueno, nosotros tenemos que sentarnos de los pragmatismos, lo tenemos vivo, uno. Dos, tenemos la esperanza que siempre nosotros mantenemos de recuperarlo, de que él vuelva por el principio de legalidad internacional. Por eso es que quieren acabar con la legalidad internacional, pero no lo van a lograr. ¿Por qué no lo van a lograr? Porque existe un conjunto de naciones que avalan que el principio de derecho de gente, que es el principio de derecho internacional, está firmado por todas las naciones. La Organización de las Naciones Unidas nace, vamos a hablar después de la Unión de Naciones, que cae en la Primera Guerra Mundial. Sí, el idealismo. Sí. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, después del 45, nace las Naciones Unidas. Bueno, perfecto, nacen y después se crean los derechos sociales, los derechos políticos y civiles, y después los derechos sociales, y eran derechos sociales, derechos económicos que planteaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque que ellos representaban. Ahora bien, si se creó un derecho internacional avalado por todas las naciones y se ha firmado en la Carta de las Naciones Unidas, que después es que lo ponen en práctica, conforme a ese derecho y al derecho de principio de derechos de gente planteado por nuestro Andrés Bello, ese es el que nosotros debemos apostar. Sí. Nosotros nos sentamos de tú a tú y decimos en este momento, estamos esperando que el derecho internacional sea parte de lo que nos permita a nosotros resolver el tema que tenemos ahorita. Pero el Estado-Nación, eso hay que decirlo claramente porque eso es un principio universal. El Estado-Nación es principal. Eso está por encima de los intereses particulares. Nosotros queremos que vuelva nuestro presidente y eso va a suceder. En algún momento va a suceder porque eso está así, digamos, establecido. Eso le puede servir en contra de Netanyahu, que lo pueden capturar porque él sí tiene una orden de captura por la Corte Penal Internacional. Inclusive la Fiscalía que está en la Corte Penal Internacional tiene una orden de captura contra Netanyahu y no lo han podido agarrar. Pero si sientan un precedente, que eso no creo que lo vaya a hacer ese juez, que está en el caso de nuestro presidente Maduro. Él lo sabe, no puede, él lo sabe muy bien. Exactamente, pero él lo sabe y sabe que tiene una papa caliente en la mano. Está en 3 y 2. Está en 3 y 2, violó su propio derecho interno y aparte de eso está violando el derecho internacional. ¿Qué va a hacer ese juez? Tiene que soltar al presidente por algún momento. Pero mientras tanto nosotros seguimos por el principio de continuidad administrativa, nosotros seguimos, y constitucional, hay unos elementos constitucionales establecidos desde el nacimiento de nuestra nación, que tenemos una presidenta encargada ahorita, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de su sala constitucional, que es la máxima intérprete de la Constitución. Nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que de paso es vicepresidenta de nuestro presidente Maduro. Es el mismo equipo, hay que decirlo. Hay que confiar en las instituciones, hay que confiar en el trabajo que se está haciendo. Tenemos que remoralizarnos y hablar sobre la importancia del Estado-Nación. Que no nos quieren hacer lo que querían hacer con Yugoslavia, que la balcanizaron. ¿Qué fue Yugoslavia? Completamente balcanizada. Sí. Nosotros estamos de pie, estamos trabajando, todas las instituciones están trabajando, el poder constituido está completamente alineado y trabajando con miras a que el Estado-Nación se mantenga y siempre respetando en este caso,
la Constitución, que es lo primero que nos rige a nosotros. Inclusive, nosotros lo decimos y lo mantenemos. El trabajo que ha hecho actualmente nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el alto mando político, ha sido un trabajo muy preponderante. Se mantiene en la parte social, ha desarrollado un conjunto inclusive de toma de decisiones que ha permitido avanzar en lo administrativo, en lo constitucional, en lo institucional, inclusive recibiendo personal acreditado diplomático, ejerciendo funciones de Estado como corresponde realmente. Nosotros no tenemos que el proceso de remoralización es interesante y es importante y hay que mantenerlo. Nuestras bases están sólidas, el trabajo político se sigue haciendo, existe un principio de reencuentro, sí, tiene que haber reencuentro. ¿Cómo no va a haber un reencuentro entre todos los venezolanos? Si somos venezolanos, por Dios, somos venezolanos. Tú que me estás viendo allá, tú eres tan venezolano como lo es el que nace en el Esequibo. Y eso hay que decirlo, hay que mencionarlo. Nosotros somos venezolanos, nos sentimos orgullosos de lo que somos. Gracias a que se evitó un derramamiento de sangre, nosotros funcionamos actualmente. No estamos como está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, en el caso de Irán, que Israel con su ¿cómo se llama? Con sus ganas de eliminar a este país que es milenario, o sea, es una cultura milenaria. Los iraníes son una cultura milenaria y su propia revolución teocrática ha hecho que ellos se mantengan con su propia estructura, con su propia costumbre, con su propia creencia. Por favor, cada quien tiene una cultura, una creencia, hasta una gastronomía. Pero entonces, bueno, vamos a atacar todos a Irán. ¿Qué es eso? O sea, no. Hay un principio del derecho internacional que hay que respetar a los estados. Y bueno, ¿qué está haciendo Irán? Está respondiendo conforme a la Carta de las Naciones Unidas a un ataque que le hicieron. Totalmente. Entonces tiene todo el derecho, sí, porque el rector internacional en materia de cómo debe actuar un Estado en contra de un Estado agresor, lo dice la Carta de las Naciones Unidas, eso no lo inventamos nosotros. Está pegado. Eso está completamente pegado al derecho internacional. Ah, bueno, se está defendiendo. Bueno, imaginémonos todo lo que está sucediendo ya en el Medio Oriente y Venezuela se encuentra ahorita en paz. Todos están trabajando, están haciendo un proceso de diálogo muy interesante, hay participación del sector opositor, hay participación de sectores que son niní, hay participación del sector industrial. Entonces ya es la hora también que nosotros los venezolanos trabajemos con base a la prosperidad, que trabajemos con base al conocimiento, a la academia también, darle al pueblo también lo que necesita, unas bases de la educación cívica, esa hermosa que planteaba Bolívar, el reconocimiento de derechos que fueron constituidos desde que nacimos como nación. Mire, si nosotros nos vemos reflejados en el tiempo, veámonos no ahorita en 5, en 10 años, veámonos en 15, 20 años. Y decir que salimos de un bombardeo, y decir que salimos de una situación de crisis inducida, producto de muchas medidas coercitivas unilaterales, yo les diría algo, analicen lo que hizo Ilich Vladimir Lenin en el momento que firmó el famoso tratado de BRICS, el famoso tratado de Brest-Litov. Ese tratado, en ese momento la revolución bolchevique perdió más o menos, calculando, como 1 millón de kilómetros cuadrados. Perdió población, territorio y recursos naturales. ¿Pero qué ganó? Mirémonos allí reflejados. ¿Qué es hoy en día la Federación de Rusia? Ganó reconocimiento, ganó aceptación, ganó respeto, dignidad, porque se encaminó en ese momento, en esos elementos legales que estaban para la época y que permitió que ellos se mantuvieran y que dio como resultado un retroceso táctico para una avanzada estratégica. Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Mirémonos como venezolanos en un lapso de tiempo, cómo nosotros nos podemos reconstruir sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Estamos a punto de una guerra nuclear, porque la ambición del ser humano, en este caso de Netanyahu, que él es un señor que no sé qué problema tiene, puede ser que de repente lo dejaron de caer de niño. Algo fuerte. No sabemos, pero de verdad, mira, lo digo, qué mente tan maquiavélica. Pero bueno, nosotros reconstruyámonos, crezcamos en la prosperidad, crezcamos en el conocimiento, crezcamos en nuestros valores republicanos y seamos parte de la construcción de la Venezuela potencia.
porque eso es lo que nosotros somos. Y aquí estamos, aquí seguimos, seguiremos con el pensamiento, reivindicando el pensamiento de Andrés Bello, el pensamiento de Bolívar, de nuestros precursores como Francisco de Miranda, de nuestro Antonio José de Sucre, que también han querido como separarlo, porque del derecho internacional, él estuvo en el Tratado de Regularización de la Guerra, hay que mencionarlo también. Bueno, Y hagamos como hizo Cipriano Castro. Cipriano Castro legó para la futura posteridad que en un proceso de invasión y de guerra que nos hicieron nosotros, las potencias coloniales, Venezuela salió, ilesa. de cierta forma, salió ilesa, de cierta forma, e invicta. Nosotros no sabemos, esperemos, confiamos que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con amor, porque de allí parte la importancia del ser humano. Amor, término de la etimología, a sin mor muerte. Eso es lo que es Venezuela. Venezuela es una potencia, es una grandeza y se mantiene en el tiempo como debe ser. Buenísimo, de verdad. Todos estos elementos que nos trae a colación para todos nuestros televidentes, para todos nuestros radioescuchas, para que ellos entiendan la importancia estratégica, táctica, lo que estamos viviendo. Y esto tiene que llegar a las comunas, tiene que llegar a los consejos comunales, tiene que llegar a los habitantes de a pie. Todo lo que estamos haciendo, porque si comparamos históricamente lo que sucedió en Yugoslavia, lo que ha sucedido en otras latitudes, en otras naciones soberanas que de una manera u otra han sufrido la intervención o la agresión de una potencia que han destruida, que no, pero nosotros estamos de pie, estamos con dignidad, estamos construyendo, nuestros chamos están estudiando, nuestro pueblo sigue desarrollándose. ¿Para qué? Para pensar en la Venezuela potencia, en la Venezuela que es capaz de sentarse en una mesa tú a tú con cualquier imperio, con cualquier nación potencia, con cualquier sujeto internacional, decirle, mira, estas son las reglas del juego, mi gente se está preparando, mi gente se está preparando en hidrocarburos, en geopolítica, en ciencia para la vida, en medicina, seguimos nosotros desarrollándonos y estamos vivos, eso es lo más importante. Sí. Y mientras estamos vivos tenemos esperanza y tenemos la capacidad de poner nuevamente sobre la mesa el tablero geopolítico, el derecho internacional, como está establecido en Naciones Unidas, incluso hacer aportes, decirle con moral, con ética y con experiencia propia, nosotros resistimos una agresión, nosotros somos un ejemplo de resiliencia, somos un ejemplo de desarrollo. Ahora vamos a profundizar, a mejorar la Carta de las Naciones Unidas, vamos a reestructurar el Consejo de Seguridad, vamos a dar un ejemplo de dignidad, de diplomacia y de lucha. Nos gustaría un mensaje final para todos los compañeros y compañeras que se conectaron, para que puedan seguir formándose, puedan seguir entendiendo esta lógica geopolítica y esta lógica del derecho internacional. Bueno, súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos mucho también del pueblo, de las comunas, los consejos comunales, de las unidades más pequeñas político-territorial, ¿no? Sí. Porque muchos dicen, pero ¿para qué utilizamos el derecho internacional? No, pero es que nosotros no somos una isla, nosotros somos un Estado-nación que tiene relaciones con todos los países del mundo. A que muchos en un momento determinado quisieron darnos la espalda, bueno, la historia nos absolverá. Y eso quiere decir que nosotros debemos continuar en nuestro legado, en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener una visión no de corto plazo. Venezuela es un país que se encuentra ubicado geopolíticamente al norte de Sudamérica, pero que tiene muchas bendiciones, muchas bondades. Recordemos que tenemos la mayor reserva de petróleo, probablemente la segunda o tercera mayor reserva de oro, y tenemos también tierras raras, que eso es interesante para el tema del desarrollo tecnológico. Las próximas guerras van a ser tecnológicas, como se está viendo ahorita. No es qué cantidad de aviones tengan, no es qué cantidad de barcos tengan, es qué cantidad de recursos naturales tengan en materia de tierra rara, agua, para desarrollar, sí, pero esa es la parte de la comida, pero para desarrollar tecnología necesitan tierras raras. tierras raras, sí. Venezuela tiene eso y mucho más. Tiene gente brillante, tiene gente que ama profundamente la paz, pero está preparada también para cualquier escenario, se lo digo. Aquí hay amor, aquí hay revolución, aquí hay dogmatismo, aquí hay bolivarianismo, que es importante mencionarlo. Aquí hay un Bolívar vigente, aquí hay un Andrés Bello vigente, aquí hay un Sucre vigente, un Francisco de Miranda vigente. Aquí nuestros niños ven en esos espacios hermosos que creó la presidencia para que vayan a observar a un Bolívar niño, explicándola hermosísimo.
ahí también para ver ciencia, se está trabajando la robótica, vemos cómo las universidades están cada vez más hermosas. Se creó una universidad nueva de la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública. Vemos una nueva sede hermosísima, preciosa, donde van jóvenes a ser los futuros administradores ¿de qué? De la Hacienda Pública. Esos funcionarios que tanto necesitamos nosotros. Ese nuevo ser republicano, el que hablaba nuestro libertador. Vemos también esa universidad de los hidrocarburos. Cuando se veía una universidad de los hidrocarburos tan hermosa, es preciosa, y además de eso, el contenido de lo que se está dando para el conocimiento técnico, el conocimiento científico, académico, pero también el conocimiento material y humano, y aparte de eso, histórico. ¿De dónde venimos? ¿Por qué Venezuela ha sido privilegiada con la mayor reserva de petróleo en el subsuelo? Bolívar hablaba sobre eso. ¿Qué hizo Bolívar? Sacó la ley de hidrocarburos. ¿Por qué la saca? Porque sabía que todo lo que estaba en el subsuelo es de la República, de nuestro estado, hermoso nación llamado Venezuela. Entonces, rescatar la venezolanidad es muy importante. Rescatar que lo bueno también es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos. Es volver a reivindicar lo que desde un inicio hemos ido dejando a un lado. Hemos tenido muchos problemas, sí. Hemos tenido gente que se alejó de un proceso. Perfecto, se les respeta, no se comparte con ellos, pero nosotros tenemos que reconciliarnos, tenemos que ir a un proceso de paz. Tenemos que entendernos como venezolanos, que somos venezolanos y que somos pluriculturales, pero que seguimos teniendo esa base que creó, como decía el doctor José Gregorio Linares, que hablaba que en algún momento determinado a nuestro libertador lo amamantó una madre cubana. Imagínate tú eso. Dio su teta para que pudiera ser amamantado este niño que, bueno, su mamá no podía amamantar. Entonces nosotros hemos sido solidarios desde el inicio y tenemos esa vocación diplomática. Nosotros salimos a liberar, no salimos a conquistar. ¿Qué es lo único que hemos conquistado nosotros? Que somos una pequeña especie. Y eso lo decía nuestro libertador. Entonces, para los efectos del derecho internacional, aquellos que les gusta, que les apasiona, retomen a Bello, vuelvan a leer, siéntense muy felices porque es parte de la venezolanidad. Ese es digamos, mi más profundo deseo que hago que le llegue a las comunas, a los consejos comunales y que se vean reflejados en la prosperidad, en la abundancia y en todo lo que hemos construido desde 1998, inclusive un poquito antes, hasta el 2026. Esas son las pocas cosas que nosotros queremos como venezolanos para también aplicarlo a las nuevas generaciones, porque después vendrán tiempos mejores. Buenísimo, bueno, verdad que agradecido, mi estimado. Espero tenerte en una próxima entrevista para seguir profundizando toda esta temática. Y bueno, no me queda más nada que decirle a todos los compañeros que nos vieron a través de las redes sociales. Agradecido por esa conexión, agradecido por ese análisis que estuvieron allí atentos a todos esos elementos que nos expuso nuestro especialista. Y los invitamos a un próximo programa de Impulso Ecológico. Recuerden, Impulso Ecológico para la vida. Bendiciones. Bendiciones.